El Foro Académico del Estado Anzoátegui, dándole continuidad a la serie de programas sobre las proclamas que está haciendo el país civil y militar frente a la gravedad de la situación política, económica, social, militar y moral que vive la República, vamos a conversar un poco con el general Rafael Montero Rabete, exministro de la Defensa, y tenemos para él una pregunta. ¿Cuál es el papel actual, general Montero, sobre la visión que usted tiene del papel del ejército en este momento y de las Fuerzas Armadas en la actual crisis política venezolana? Bueno, mira, Omar, para mí las Fuerzas Armadas está tan dividida como está dividido el país. Hay grupos que apoyan a este gobierno castrocomunista y sobre todo lo apoyan aquellos que son los llamados narcogenerales que están en los altos mandos de la organización militar. Pero los valores y los principios de la organización todavía se mantienen, todavía están. Y hay grupos de las Fuerzas Armadas, tanto en el Ejército como en las demás organizaciones, que no están de acuerdo que los cubanos estén dirigiendo prácticamente este país. Y lo que estamos esperando es, yo creo que ellos están esperando, es que toda la población venezolana reaccione contra el gobierno, porque hasta el momento han reaccionado un 60-70% y el desabastecimiento todavía no ha llegado 100% quizás a las zonas más bajas o las zonas más populares. Creo que pueden estar esperando este análisis para las Fuerzas Armadas actuar y devolver la democracia, la paz y la libertad a Venezuela. Una pregunta, ¿cuál cree usted que fue de las acciones más importantes y trascendentes que tomó el fallecido presidente Chávez para desmantelar, si podríamos llamarlo así, las Fuerzas Armadas de Venezuela y poder consolidar su poder político en este país? Bueno, mira, Chávez, desde que llegó al poder democráticamente, porque la primera votación la ganó él en el año 98, es una realidad, pero desde un principio, y siguiendo instrucciones del Foro de Sao Paulo, y siguiendo instrucciones de La Habana, buscó destruir a la organización militar. ¿Por qué destruir a la organización militar? Porque era quizás la institución que quizás podía ponerle un freno a las intenciones que él tenía. Y él creó y activó algo que no está dentro de la Constitución Nacional, como son las milicias bolivarianas, y con la idea de copiarse de Cuba y de reemplazar a las Fuerzas Armadas por las milicias bolivarianas. Eso no le ha dado resultado por el valor, los valores, los principios que todavía existen en la organización, y las milicias bolivarianas no han podido hacer el papel que quería Chávez. Pero él sí buscó destruir las Fuerzas Armadas y le hizo bastante daño. Una pregunta, general Montero. ¿Aceptan las Fuerzas Armadas al actual presidente Maduro como comandante en jefe? Mira, por primera vez se ve en Venezuela que un presidente de la República tenga que colocar frente a su escritorio que diga comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Qué sucede? Ese señor no ha mostrado todavía de que es venezolano de nacimiento. No lo ha demostrado. Sí se ha demostrado de que tiene doble nacionalidad, y según la Constitución, él no puede ser presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es por eso que en la gran mayoría de los oficiales de las Fuerzas Armadas no aceptan a Nicolás Maduro como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, a pesar de que los altos grados o los altos mandos militares de la organización lo aceptan, pero lo aceptan por conveniencia personal y no por la organización. Mire, la ley orgánica de la Fuerza Armada, la LOFAN, cambió totalmente la estructura, el comando y la organización misma, e inclusive la doctrina de las Fuerzas Armadas de Venezuela, fundamentalmente del Ejército, donde reposa la responsabilidad de la defensa del territorio, no con esto queriendo decir que la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional no intervengan. ¿En cuánto incidió esa reforma de la ley orgánica para él asumir el control absoluto del comando del sector militar? Mira, Hugo Chávez durante su presidencia cambió 5 veces la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, en el sentido de hacerle daño, de destruir a las Fuerzas Armadas, ponerla a su favor.
eliminó la doctrina militar que tenía la institución armada y se ha copiado de la doctrina militar cubana, que es una isla, y todos los libros, todos los manuales que se están utilizando actualmente en Venezuela es de doctrina cubana. Y esto no lo aceptan los oficiales, porque los oficiales en curso no han visto la organización, la planificación que se debe hacer, que nosotros teníamos durante toda la vida, la del mundo occidental. Para terminar, porque nos quedan 2 minutos, quisiéramos oír su opinión sobre qué hay que hacer, cuál va a ser la estrategia, la política y la realidad que se va a tomar frente a este escenario para la reconstitución, la reestructuración y la reingeniería de las Fuerzas Armadas. Mira, hay que hacer una reingeniería de las Fuerzas Armadas totalmente, porque muchos valores, muchos principios se han roto, se han perdido, y sobre todo lo del alto mando militar, los oficiales del alto mando militar. ¿Qué sucede? Si ustedes ven en este momento la actuación de la Guardia Nacional, da pena, da vergüenza verlo. Cuando tenían un lema que era el honor de su divisa, ahora no se divisa su honor, y han permitido que cubanos se uniformen y mancillen el uniforme de la Guardia Nacional, y han actuado contra la población venezolana y han hecho violación de los derechos humanos. Ese es uno de los problemas que tiene la organización militar. Esta es una entrevista que hemos hecho con el general de división del Ejército, Rafael Montero Rebete, para DTV y para las televisoras norteamericanas afiliadas al sistema CNN. Gracias, general, por su opinión y por la entrevista que nos ha dado sobre el papel fundamental que juegan las Fuerzas Armadas, principalmente el Ejército, en el actual proceso político. Estamos a la orden y esperamos que Venezuela vuelva otra vez a su sistema democrático, que vuelva a la democracia, que vuelva a la libertad y que vuelva a la paz.